Los misterios olvidados de los hiperbóreos. Acompañando las nociones convencionales de la historia y la ciencia. Adentrémonos en el mundo secreto de la sabiduría hiperbórea, un conocimiento antiguo y poderoso que ha permanecido oculto durante milenios hoy. Imaginen, si pueden, un continente verde y exuberante, bañado por la luz vivos principales. El espíritu, en cambio, anhela la liberación de las ataduras materiales y busca la verdad, la sabiduría y la unión con lo divino. Esta lucha radica en trascender los deseos del alma y abrazar las aspiraciones del espíritu. Es una batalla que se libra a diario. A diferencia del Dios creador de algunas religiones, no es omnipotente ni completamente benevolente, y nuestras aspiraciones más profundas. Cedemos a la gratificación. Ecos de transmutación, mayas y la Torre de Babel. La sabiduría hiperbórea, su calendario, esfuerzo colectivo de la humanidad por alcanzar. Y que he sido su paciente. Sé que muchas veces su bondad le ha llevado a su condición de alienada. Mucho se lo reconozco, doctor. Mas, como comprenderá al leer esta carta, mi recuperación era prácticamente imposible. De cualquier manera, la diosa Virena sabrá recompensar justamente sus esfuerzos. Seguramente se preguntará cómo lo hice. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry. Esta es la época en donde la mayoría de las personas celebran un año nuevo, pero veremos que esta fecha no tiene nada que ver con el principio de los ciclos ni con el verdadero año, distintos engranajes que marcan los tiempos en el conteo de los ciclos. También existe un principio 6000. El año 6000 en realidad es el año séptimo, conocido como celebrar el 1 de enero. Como siempre, del paganismo, de la adoración Januari, Jano, es más obvio en inglés. Y esto del dios romano de los comienzos y los finales, un dios pagano que tiene una dispersión en medio de un mundo helenizado, humanista y pagano, y forzadamente tenemos civil como base para organizar nuestras actividades diarias, negocios o supersticiones llenos de simbología pagana y hasta brujería en muchos casos. Conocer es diferente domingo y la observancia del comienzo de los días de atardecer a tarde para controlar a las masas, basada en su fonética y juego de palabras, es un tema fascinante que siempre me ha gustado. Creativas. Nuestra forma de hablar es la que rige nuestro estilo. He dicho montones de veces en este canal. En el principio, cuando hablamos, estamos materializando por medio, nos damos de eso. Un pequeño ejemplo del cual estamos sin saber y sin darnos cuenta de su verdadero significado. Parte de el despertar de conciencia, por eso se llama despertar de conciencia, es comprender de lleno el poder. Hablando de eso, son técnicas muy pobres. El inglés es ideal para hablar de negocios. Esta es la época en donde la mayoría de las personas celebran un año nuevo, pero veremos que esta fecha no tiene nada que ver con el principio de los ciclos ni con el verdadero año nuevo, y que solo hay un verdadero ciclo de tiempo establecido por Elohim. El año dado por Dios a la humanidad se encuentra inscrito en el calendario hebreo, un ciclo que existe desde la creación de Adán hasta nuestros días, en un plan de 6000 años dividido en distintos engranajes que marcan los tiempos. Este estudio ya lo realizamos, llamado Los Últimos 7 Años. Y sí, son los últimos 7 años en los que estamos por entrar, quizás este mismo año. Te recomendamos ver este corto video para tener más claro los ciclos del Eterno. El día 1 del mes séptimo del calendario hebreo, en Yom Teruah se celebra el principio del conteo de los años, y el año hebreo actual
es el tiempo desde Adán en el conteo de los ciclos. También existe un principio de los meses y del año hebreo, el primero de Aviv, pero este mes no cambia el número de año. Cabe recordar que el calendario judío contemporáneo tiene un espacio de aproximadamente 210 años menos de la cuenta real, debido a decisiones del rabinato, pero que otros grupos de judíos e historiadores bíblicos consideran que justamente estamos llegando a los últimos 7 años del conteo de los ciclos para llegar al año 6000. El año 6000 en realidad es el año séptimo, conocido como el milenio del reino del Mesías. Y esto se saca por lógica numérica, ya que un año común se cuenta del año 1, pero los milenios iniciaron desde 0, es decir, que el año 6000 es el primer año del séptimo milenio. Entonces, ¿de dónde surge este y cada año el celebrar el 1 de enero? Como siempre, del paganismo, de la adoración a deidades que solo representan al Dios de este mundo, a Satanás y sus principados. Conozcamos entonces de dónde surge este inicio de año pagano. Un 1 de enero, en invierno. Januari se escribe en inglés. Esto lo decretó Roma en honor al dios Jano. Januari, Jano, es más obvio en inglés. Y esto del dios romano de los comienzos y los finales, un dios pagano que tiene una cara que mira al frente y otra hacia atrás. En el Museo del Vaticano tienen la estatua que lo representa. Fue Roma la que decretó entonces que el año comenzaría en enero en honor a esa deidad pagana. Desde los antiguos romanos, enero era importante porque era ese mes consagrado a ese Jano, y de ahí del latín Januarius, que es enero. Estamos en la dispersión, en medio de un mundo helenizado, humanista y pagano, y forzadamente tenemos que aceptar este calendario civil como base para organizar nuestras actividades diarias, negocios o cualquier otra cosa en este mundo. Pero hay una gran diferencia entre conocerlo y celebrarlo. No es coincidencia que el año civil se celebre con toda clase de rituales de buena suerte, amuletos y supersticiones, llenos de simbología pagana y hasta brujería en muchos casos. Si el Todopoderoso no es parte de tu vida, puedes celebrar lo que quieras, pero si eres hijo del Elohim de Israel, creador del cielo y de la tierra, debes conocer la verdad. Nuestro tiempo es diferente, nuestro calendario es otro. Recuerden que también Roma cambió el día de reposo del séptimo día, Shabbat, ordenado para un primer día de la semana en honor al sol, Sunday o domingo. Y la observancia del comienzo de los días de atardecer a atardecer como ordenó el Eterno, ahora inicia a medianoche. Todo el calendario común es pagano e idolátrico, en contraposición con el calendario hebreo, que es el calendario de Elohim, y por lo tanto el calendario que nos arroja luz para conocer sus ciclos y sus eventos en los tiempos designados. ¿Con cuál calendario quieres vivir? Recuerda compartir este estudio, suscribirte y darnos un like para llegar a más personas. La idea de que los idiomas, en especial el idioma inglés, funcione como una herramienta de programación para controlar a las masas, basada en su fonética y juego de palabras, es un tema fascinante que siempre me ha gustado y que conecta la lingüística con teorías esotéricas y hasta conspirativas. Nuestra forma de hablar es la que rige nuestro estilo. Por esa misma razón, la palabra es tan poderosa y no me cansaré de decirlo, y lo he dicho montones de veces en este canal. En el principio, Dios era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando hablamos, estamos materializando por medio de nuestra frecuencia de sonido. Las palabras que usamos en el día a día son las que dictan nuestro estado de ánimo, y a veces ni cuenta nos damos de eso. Un pequeño ejemplo del cual ya he hablado es la palabra trabajo, por ejemplo, la cual
etimológicamente hablando, viene de tripalium, lo cual era un antiguo método de tortura. Así que, imagínate, cuando dices, me gusta trabajar, de una manera u otra estás diciendo, me gusta sufrir. Por dicha, el idioma español tiene una gran cantidad de sinónimos que nos ayudan a evitar estos castigos que nos aplicamos sin querer queriendo. Pero aún hay muchas palabras que utilizamos sin saber y sin darnos cuenta de su verdadero significado. Parte de el despertar de conciencia, por eso se llama despertar de conciencia, es comprender de lleno el poder de nuestras palabras y cómo utilizarlas correctamente para crear nuestra realidad. Técnicas como el sistema REN, que vengo años hablando de eso, son técnicas muy poderosas para eso. Te dejo ese video por acá para que sepas cómo hacer esta técnica y cambiar tu realidad solo con palabras. Es súper mágico, te lo recomiendo. Ahora bien, el inglés, por ejemplo, como idioma global, tiene una peculiaridad. Su pronunciación y ortografía a menudo no coinciden. Esto, combinado con juegos de palabras y homónimos, puede crear, digamos que interpretaciones interesantes. El inglés es ideal para hablar de negocios. El alemán se hizo para las ciencias. El francés es el lenguaje del amor. Pero volviendo al inglés, al ser el idioma más hablado del mundo, guarda un secreto que muchos consideran que sirve como de control y de poder sobre las masas. Hay una gran lista de palabras, no las voy a decir todas porque si no el video sería larguísimo, y estas palabras podrían tener fonéticamente un significado distinto a cómo se escriben. Como por ejemplo, palabras como bless, que es bendecir, se interpreta como be less o ser menos. Otra palabra que se usa mucho es weekend, que es fin de semana, pero su propio sonido puede interpretarse como weekend o fin de los débiles. Otra palabra curiosa es live, que es vivir, que es una palabra que al escribirla al revés nos da la palabra evil, que es maldad. Mira qué curioso, vivir, maldad. Mortgage es otra palabra que significa hipoteca y es una palabra muy usada en el idioma inglés, en especial en Estados Unidos. Todo el mundo tiene una hipoteca en Estados Unidos. Viene del francés y se traduce como promesa muerta. Casi todas esas palabras tienen que ver con algo oscuro. Mira qué curioso. En muchas tradiciones místicas y esotéricas, las palabras tienen un poder intrínseco. Esto se relaciona con la idea de que el lenguaje es una forma de vibración que puede influir en nuestra conciencia. En este sentido, el inglés, siendo el idioma predominante tanto en el mundo como en la economía, la tecnología y la cultura en general, podría considerarse una herramienta poderosa para moldear el pensamiento colectivo. Recuerda lo que te dije, el idioma inglés es el idioma oficial de los negocios, de la acción, de la ejecución de los planes. Ahora bien, no quiero decir que este fenómeno no se dé en otros idiomas. Ya te mostré la palabra trabajo y su oscura etimología. Pero hay palabras como, por ejemplo, persona, que proviene del latín y que originalmente significaba máscara o papel en una obra de teatro. Esto sugiere que la palabra persona alude a los roles que desempeñamos en la sociedad, como si todos fuéramos una máscara o un personaje en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces te he dicho que esto es un juego? Por ahí van los tiros. O bien la palabra familia, que viene del latín famulus, que significaba
esclavo o sirviente. Mira qué curioso. Familia se refería al conjunto de esclavos que pertenecían a un amo. En ese caso, obviamente es mejor decir tribu o clan. Hay que pasarle este dato a Toretto. Y otra palabra de uso cotidiano y con una etimología un poco oscura, y esta es latina, mira qué curioso, es la palabra chisme. Te tengo un chisme. Se dice que viene del náhuatl y la palabra original es Tzitzitmitl. No sé si lo estoy pronunciando bien, me voy a dejar aquí abajo escrito. Tzitzitmitl, que hacía referencia a espíritus malignos o seres sobrenaturales. La evolución hacia su significado actual puede estar ligada a la idea de cosas que causan intriga o que causan problemas. Mira qué curioso con el detalle de esta palabra. Carnaval es otra palabra curiosa. Hay dos significados. El primero es que viene del latín, que es carnem levare, que significa quitar la carne, y se refería al banquete que tenían antes, que precedían a Cuaresma, cuando antes sí se prohibía comer carne de lleno. Otra teoría de esta palabra dice que viene de los sacrificios que se le ofrecían a Baal, una figura o dios que se veneraba en el antiguo cercano oriente, y a quien le ofrecían personas en algunas celebraciones a modo de sacrificio. Carne a Baal o carnaval. Ahora bien, ese lenguaje, una forma de conexión con otros mundos sutiles para manifestar en este plano material. En lo personal y por experiencia propia, creo que sí. Se nos ha dado la capacidad de habla, no solo para la comunicación, sino que también para la ejecución de acciones en general. Por eso mismo, insto tanto a la gente a cuidar sus palabras y comprender de lleno lo que se dicen a sí mismos todos los días. Lo que nos decimos tiene aún más peso de lo que conversamos con nuestros amigos o con nuestro clan. Por eso te mencionaba la herramienta o sistema REN para la creación de tu realidad, y que por otro lado tengas tú esa curiosidad de investigar las palabras que dices cada día. Yo vengo haciendo eso minuciosamente desde hace ya un par de años, y créeme que los resultados han sido maravillosos. Investiga y crea tu propia realidad con el maravilloso poder de tus palabras. Créeme que esto cambia vidas. Y por supuesto, sigue con esa mente abierta de comprender por qué repites tanto una palabra. Si hablas inglés o cualquier otro idioma, haz una lista de las palabras que más utilizas en ese idioma y te darás cuenta de que estás lanzando hechizos de una manera u otra. Eso es muy, muy importante y te vas a llevar bastantes sorpresas. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima. Y que he sido su paciente. Sé que muchas veces su bondad le ha llevado a sobrepasar los límites de la mera responsabilidad profesional y me ha dedicado más tiempo y cuidados de los que sin dudas merecía mi condición de alienada. Mucho se lo reconozco, doctor. Mas, como comprenderá al leer esta carta, mi recuperación era prácticamente imposible. De cualquier manera, la diosa Virena sabrá recompensar justamente sus esfuerzos. Seguramente, cuando esta carta llegue a sus manos, yo estaré muerta. Ellos no perdonan y nosotros no pedimos clemencia. Esta posibilidad no me preocupa, ya que la muerte es, en nuestro caso, solo una ilusión. Pero entiendo que para usted la ausencia será real, y por eso he decidido escribirle. Soy consciente de que no me creerá por anticipado,
y es así que me tomé el atrevimiento de enviarle la presente a su domicilio de servicios. Se preguntará cómo lo hice. Don't you worry, Sobornando a un don't you worry, 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 For don't you worry. life is a mystery. Los misterios olvidados de los hiperbóreos. Acompáñenme, queridos amigos, en un viaje a lo desconocido, un viaje que nos llevará a los confines de la imaginación y más allá. Un viaje que nos hará preguntarnos todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes y nuestro verdadero potencial, desafiando las nociones convencionales de la historia y la ciencia. Adentrémonos en el mundo secreto de la sabiduría hiperbórea, un conocimiento antiguo y poderoso que ha permanecido oculto durante miles de años, esperando ser redescubierto por aquellos con el coraje de buscar la verdad. Los hiperbóreos, se dice, fueron una civilización avanzada que existió en un tiempo en que el mundo era muy diferente al que conocemos. Un tiempo en que la tecnología y la espiritualidad coexistían en perfecta armonía. Un tiempo en que la Tierra era un lugar de magia y misterio, donde los límites de la realidad eran borrosos y la humanidad aún no había olvidado su conexión con lo divino. Una conexión que les otorgaba poderes y conocimientos inimaginables. Su sabiduría, transmitida a través de susurros a lo largo de los siglos, habla de una realidad que desafía nuestras ideas modernas. Una realidad donde el conocimiento es poder y la verdad es un tesoro escondido. Una realidad donde la humanidad no es simplemente un producto de la evolución biológica, sino seres espirituales atrapados en una danza eterna entre la luz y la oscuridad. Una danza que define nuestra existencia y nuestro destino. Prepárense para cuestionar todo lo que les han enseñado, mientras exploramos los misterios olvidados de los hiperbóreos, una civilización que podría cambiar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos para siempre. Susurros del pasado. Civilizaciones bajo el hielo. La sabiduría hiperbórea nos habla de una época en que el Ártico no era la tierra helada y desolada que conocemos hoy. Imaginen, si pueden, un continente verde y exuberante, bañado por la luz de un sol eterno. Aquí, en este paraíso perdido, floreció la civilización hiperbórea, rodeada de una belleza natural incomparable. Los antiguos griegos creían en la existencia de este pueblo nórdico, considerándolos más avanzados y espirituales. Platón los describió como seres sabios y pacíficos, que vivían en armonía con la naturaleza y poseían un conocimiento profundo del cosmos. ¿Pero qué fue de esta civilización avanzada? ¿Cómo desapareció sin dejar rastro? Algunos creen que los hiperbóreos no desaparecieron del todo, sino que simplemente trascendieron este plano de existencia, evolucionando hacia un estado de conciencia superior. Otros sugieren que su hogar, el legendario continente de Hiperbórea, se hundió bajo las olas, llevándose consigo todos los rastros de su existencia. Sea cual sea la verdad, los susurros de su sabiduría resuenan todavía hoy, ofreciéndonos una visión tentadora de nuestro pasado olvidado. La dualidad humana, alma y espíritu en conflicto. En el corazón de la sabiduría hiperbórea se encuentra la creencia en la naturaleza dual del ser humano. No somos simplemente cuerpos físicos, sino también seres espirituales, atrapados en una danza eterna entre dos fuerzas opuestas, el alma y el espíritu. El alma, arraigada en el mundo material, busca la satisfacción de los deseos carnales. Placer, poder, riqueza, son sus objetivos principales. El espíritu, en cambio, anhela la liberación de las ataduras materiales y busca la verdad, la sabiduría y la unión con lo divino. Esta lucha interna, este tira y afloja entre el alma y el espíritu, es la esencia misma de la experiencia humana. Es la fuente de nuestros mayores triunfos y de nuestras más profundas tragedias. Los hiperbóreos creían que el camino hacia la verdadera felicidad y la iluminación espiritual radica en trascender los deseos del alma y abrazar las aspiraciones del espíritu. Es una batalla que se libra a diario,
una elección constante que debemos hacer entre la gratificación instantánea y la evolución espiritual. El Demiurgo, arquitecto de nuestra realidad material. Para comprender plenamente la lucha interna que describe la sabiduría hiperbórea, debemos adentrarnos en el enigma del Demiurgo, una figura que ha fascinado a filósofos y místicos durante siglos. Esta entidad poderosa, descrita en diversas tradiciones gnósticas, se considera el arquitecto de nuestra realidad material, un creador que moldea el mundo físico en el que habitamos. El Demiurgo, a diferencia del Dios creador de algunas religiones, no es omnipotente ni completamente benevolente. Su poder tiene límites, y su comprensión de la verdadera naturaleza del universo es imperfecta. Se le describe como un ser imperfecto, ignorante de la verdadera naturaleza divina que creó el mundo material como un reflejo imperfecto de un reino superior. Este mundo, lleno de imperfecciones y sufrimiento, es un eco distorsionado de una realidad más pura y elevada. Según la cosmología hiperbórea, el Demiurgo nos mantiene atrapados en un ciclo de reencarnación, obligados a repetir las mismas lecciones en el plano material hasta que logremos liberarnos. Este ciclo interminable es tanto una prisión como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Es a través de la búsqueda del conocimiento, la sabiduría y la conexión espiritual que podemos escapar de su influencia y alcanzar un estado de conciencia superior. La iluminación y la comprensión profunda son las llaves para liberarnos de las cadenas del Demiurgo. El Demiurgo, en este contexto, no es tanto un enemigo como una fuerza que nos presenta desafíos y oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Cada obstáculo que enfrentamos es una lección disfrazada, una prueba que nos empuja hacia una mayor comprensión y evolución. Es al superar estas pruebas y trascender nuestras limitaciones que podemos romper las cadenas que nos atan a este plano de existencia. Solo entonces, al alcanzar un estado de conciencia superior, podemos verdaderamente liberarnos y acceder a una realidad más elevada y pura. La lucha interna, entre lo material y lo espiritual. La lucha entre el alma, seducida por las tentaciones del mundo material creado por el Demiurgo, y el espíritu, que anhela la liberación y la unión con lo divino, es una constante en la vida humana. Cada día nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra brújula moral, nuestros valores y nuestras aspiraciones más profundas. Cedemos a la gratificación instantánea, a la búsqueda del poder y la riqueza, alimentando así al alma? ¿O elegimos el camino más difícil, el de la introspección, el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad, nutriendo así al espíritu? La sabiduría hiperbórea nos enseña que no se trata de negar completamente al alma o al mundo material, sino de encontrar un equilibrio. Se trata de utilizar las experiencias de este mundo como peldaños en nuestro camino hacia la iluminación. Es a través del desarrollo de la conciencia, la compasión y la sabiduría que podemos trascender la dualidad y alcanzar un estado de unidad con nuestra verdadera naturaleza divina. Religiones tradicionales, control o liberación. La sabiduría hiperbórea nos invita a cuestionar las estructuras de poder y control, incluyendo el papel de las religiones tradicionales. Si bien muchas religiones predican la paz, el amor y la compasión, también pueden ser utilizadas como herramientas para manipular y controlar a las masas. El dogma rígido, el miedo al castigo divino y la promesa de recompensas en el más allá pueden ser utilizados para mantener a la gente atada a un sistema de creencias que les impide cuestionar la autoridad o buscar la verdad por sí mismos. Los hiperbóreos creían en la importancia de la experiencia personal y la conexión directa con lo divino, sin intermediarios ni dogmas impuestos. Para ellos, la verdadera religión se basaba en la búsqueda individual de la verdad y el desarrollo de la conciencia. No se trata de rechazar todas las formas de religión o espiritualidad, sino de ser críticos y discernir entre lo que nos libera y lo que nos mantiene atados. La elección, como siempre, es nuestra. Ecos de transmutación, mayas y la Torre de Babel. La sabiduría hiperbórea nos habla de la posibilidad de trascender nuestras limitaciones humanas y alcanzar un estado de conciencia superior. Esta sabiduría, transmitida a través de generaciones, nos invita a explorar los confines de nuestra mente y espíritu. Esta idea de transmutación no es exclusiva de los hiperbóreos. De hecho, es un concepto que resuena en muchas tradiciones espirituales y filosóficas alrededor del mundo.
Encontramos ecos de este concepto en diversas culturas a lo largo de la historia. Desde los antiguos egipcios hasta los alquimistas medievales, la idea de transformar lo mundano en lo divino ha sido una constante. Los antiguos mayas, por ejemplo, creían en la existencia de ciclos cósmicos que culminaban en grandes transformaciones de la conciencia humana. Estos ciclos eran vistos como oportunidades para el renacimiento y la renovación espiritual. Su calendario, famoso por su precisión, no era simplemente una herramienta para medir el tiempo, sino un mapa de la evolución espiritual de la humanidad. Cada fecha y cada ciclo tenían un significado profundo, guiando a las personas en su viaje espiritual. La historia bíblica de la Torre de Babel también puede interpretarse como una alegoría de la búsqueda humana de la trascendencia. La torre representa el esfuerzo colectivo de la humanidad por alcanzar lo divino. La torre, un símbolo de la arrogancia humana y el deseo de alcanzar el cielo por medios materiales, fue finalmente destruida por la intervención divina. Esta destrucción simboliza la necesidad de humildad y la comprensión de que la verdadera trascendencia no puede ser forzada. Estas historias, aunque separadas por el tiempo y la distancia, nos recuerdan que la búsqueda de la trascendencia es un anhelo innato en el ser humano. Es un deseo que trasciende culturas y épocas, uniendo a la humanidad en su búsqueda de significado y propósito. Es un viaje que nos desafía a confrontar nuestras limitaciones, a superar nuestros miedos y a aspirar a algo más grande que nosotros mismos. En este viaje, encontramos no solo nuestra propia transformación, sino también una conexión más profunda con el universo y con los demás.